oportunidad les mostraré cómo trasplanto mis plantines y qué medidas tengo en cuenta a la hora de hacerlo. Si sos nuevo en el canal, suscríbete, deja un buen like y nada, compartí este video. Muchísimas gracias por ver. Vamos con el video. Ahora les voy a mostrar cuál es mi alternativa de invernadero para emplear en invierno y así que nuestros plantines crezcan más rápido. A esto le llamo cámara de cuidado intensivo. Es aquí donde se desarrollan los plantines para ser trasplantados a tierra firme. Como podrán ver, hay una gran cantidad de plantines de lechuga que sí o sí hoy tienen que ser trasplantados. Lo primero que vamos a trasplantar van a ser las lechugas. Lo primero a tener en cuenta a la hora de trasplantar es saber por qué lo estamos haciendo. En el caso de la lechuga, lo estamos haciendo porque para mí el sistema radicular ya se ha desarrollado lo suficiente como para ser trasplantado a tierra firme. Las medidas a tener en cuenta en el caso de la lechuga a la hora del sustrato son que tenga buen drenaje, que ya me había encargado de esto anteriormente a la hora de armar el bancal, a la hora de llenarlo hice un desfonde, entonces sí va a tener un buen drenaje, de eso no tengo duda. La segunda para la lechuga es que tenga buena materia orgánica, en este caso estoy utilizando el compost, el 90% de lo que forma este sustrato es compost y el otro 10% es arena fina. Y una tercera podría ser la cantidad de luz solar que recibirá durante un día, ya que es muy importante para su desarrollo y claramente para la función de la fotosíntesis. A partir de la número 4 ya incide sobre el trasplante, ya sea la distancia entre plantas, la hora a la que lo debemos hacer, teniendo en cuenta la luna en la que debemos realizarlo, entre otras consideraciones como tampoco dañar las raíces y no exponerlas durante mucho tiempo en el ambiente a las raíces. La mejor luna para trasplantar, según todo lo que he leído, es la luna en fase de cuarto menguante. Pero como siempre podemos ver a partir de observaciones, vamos a ver si es tan así como dice. La distancia ideal entre plantas, o la que yo voy a elegir como recomendada para mí, es de 25 centímetros entre plantas y 10 centímetros alejadas del costado o el lateral del bancal.